Buen día, profesor. Somos el grupo 3. Vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto que está denominado ResiPoint. Les voy a hacer un breve concepto de lo que es el proyecto. En Novatech revolucionamos el reciclaje con ResiPoint, una plataforma innovadora que va a enseñar, motivar y recompensar a los usuarios por por su buena acción al reciclaje. Proporcionamos acceso fácil a información sobre materiales, puntos de reciclaje cercanos a la elección del usuario, lo que le permite a los usuarios tomar decisiones informadas y reciclar de manera efectiva. Además, fomentamos una comunidad activa y comprometida a través de debates, eventos en vivo y desafíos de reciclaje, para así inspirar a los usuarios a hacer una diferencia en su entorno acorde de una buena práctica sobre el reciclaje correcto. Los integrantes del grupo es Gerson Aguilar, Luis Ortiz Ramos, Espinosa Stephanie, Carlos Quispe, Ryan Santillana y mi persona, Katy de la Cruz Ponce. En colecciones, aquí tenemos detallado cada uno. Por ejemplo, el usuario que va a tener lo que es su ID, nombre, apellido, correo, contraseña, fecha de nacimiento, dirección, DNI, teléfono, género, rol. El administrador va a tener su ID, va a jalar el ID del usuario y cargo. En recolector va a tener su ID, nombre y apellido. En zona va a tener su ID, nombre y descripción. Punto de reciclaje tiene su ID, dirección, distrito, jala el ID del zona, tiene capacidad máxima y horario de atención. En material tiene ID, nombre y tipo. En residuo tiene ID, nombre, descripción y va a jalar el ID de material. En reciclaje tiene su ID, también va a jalar el ID de usuario, también va a jalar el ID de punto, va a tener fecha de reciclaje, va a jalar el ID de residuo, cantidad y va a jalar por último el ID de recolector. En recompensa tenemos su ID, nombre, descripción, puntos requeridos y el stock. En canje tenemos lo que es el ID, igual va a jalar el ID de usuario, va a jalar el ID de recompensa, tiene fecha de canje y estado. En evento tiene su ID, nombre, descripción, fecha y lugar. En inscripción evento tiene su ID, va a jalar el ID de usuario, también va a jalar el ID de evento y fecha de inscripción. Tenemos desafío, que es su ID, nombre, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, puntos de recompensa. En participación desafío tiene su ID, va a jalar el ID del usuario, también va a jalar el ID de desafío y estado. En notificación tenemos su ID, va a jalar el ID de usuario, tenemos su contenido, fecha y estado. En comentario tenemos el ID, jala también el ID de usuario, contenido y fecha. En sugerencia tenemos su ID, va a jalar el ID de usuario, contenido, fecha. Reporte problema tenemos su ID, también jala el ID del usuario, tenemos descripción, fecha, reporte y estado. En historial de puntos va a tener su ID, también jala el ID de usuario, puntos, fecha y descripción. Y por último, educación. Tiene su ID, igual que los anteriores, va a jalar el ID del usuario, tiene su título, descripción y fecha de publicación. Bueno, continuando con el enfoque no relacional sobre patrones de modelo, tenemos historial de puntos y usuario. Esta colección de historial de puntos guarda los movimientos o registros de puntos que ha obtenido un usuario por sus actividades, como por ejemplo reciclar, participar en eventos o otras cosas, ¿no? Eh, para explicar un poco acerca del código, eh, tenemos el ID, que es el identificador único del historial de puntos, que en este caso es uno. Tenemos también al usuario ID, que es el identificador del usuario al que pertenece el historial, lo cual hace referencia al ID como colección usuario. Tenemos también los puntos, que es la cantidad de puntos que se ganó el usuario en esa actividad. También eh, la fecha y hora en que se registraron los puntos. Y una descripción, ¿no? Que es el motivo por el cual se dieron los puntos, eh, en este caso por reciclaje PET.
Ahora, tenemos la parte de relación entre administrador y usuario. Eh, Igual que el anterior, tenemos los campos como ID, usuario ID y cargo. El ID que es el identificador único del documento en la colección administrador y en este caso es uno. Tenemos también el usuario ID que hace referencia al usuario de un documento existente en la colección usuario y esto identifica que el usuario es administrador, ¿no? También tenemos el cargo que indica el puesto o función que tiene este administrador dentro del sistema, ¿no? Aquí tenemos el enfoque no relacional y la validación del esquema del administrador. Eh, Básicamente es eh, crear una colección, administrador, validarlo y continuar con los demás campos, ¿no? Igualito en la siguiente, por ejemplo, descripción, ID del usuario y todo eso, ¿no? Y lo que le corresponde. Siguiente, por favor. Continuamos con lo que es evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos no relacional. ¿Por qué MongoDB para ReciPoint? ReciPoint, la plataforma de reciclaje innovadora de Novatech, utiliza una tecnología moderna, flexible, que permite almacenar y procesar datos variados de los usuarios, así como los reciclajes, eventos y materiales en formato JSON, realizar consultas potentes y generar estadísticas e informes ambientales en tiempo real. Todo ello con una estructura adaptable y altamente escalable que soporta grandes volúmenes de datos y crecimiento masivo de usuarios, lo que nos permite revolucionar el reciclaje y fomentar una comunidad activa y comprometida que educa, motiva y recompensa a los usuarios por sus buenas acciones de reciclaje. Bueno, como podemos ver en pantalla, ese es el esquema relacional, lo cual cada flecha está conectada eh, a, a cada colección que corresponde. Como se puede ver en la imagen, está conectada a cada usuario, ID o quizás administrador ID, pero está conectado solamente con los ID, con los colecciones que hace referencia cada colección, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor. Eh, bueno, ahora vamos a pasar con las consultas para la base de datos no relacional. Tenemos la primera consulta, lo cual el objetivo es mostrar la dirección de cada punto de reciclaje junto con el nombre de la zona a la que pertenece y la descripción de la zona, ¿no? Las colecciones involucradas en esta consulta van a ser, uno, el punto de reciclaje que tiene información como la dirección y la zona ID, y la segunda va a ser la colección zona que describe las zonas a las que pertenecen los puntos, ¿no? Eh, Primero creamos una base de datos llamada punto de reciclaje, después damos un aggregate que va a comenzar una consulta de agregación en la colección de puntos de reciclaje, ¿no? Después utilizamos el comando eh, lookup que une datos en otra colección. Como se puede ver en pantalla, hacemos ese pequeño código y, y los datos que queremos ver, ¿no?
Y bueno, ese lookup hace una unión entre el punto de reciclaje, eh, entre zona ID y el resultado queda en un campo llamado zona info, ¿no? Como un arreglo. Después convierte ese arreglo en un objeto individual y ese objeto es un array, ¿no? Y lo convertimos en un solo objeto plano para poder acceder a sus propiedades como zona info o nombre o otras cosas que queramos ver. Y bueno, se selecciona los campos que queremos ver y como resultado final nos muestra la dirección, la zona y la descripción de zona, ¿no? La dirección que sería Avenida Punto Lima 123 la zona norte y la descripción de la zona. Ahora, ¿para qué nos sirve esta consulta? Básicamente esta consulta nos sirve para mostrarle al usuario o al administrador para que tengan una vista clara de los puntos de reciclaje y para que de esta manera los pueda ubicar dentro de su zona geográfica y pueda describir su entorno, ¿no? Bueno, pasaremos con las consultas 2 y 3. En la consulta 2 nos dice lista de residuos y sus materiales. Acá lo que va a hacer es que esta consulta va a tener información sobre los residuos registrados, incluyendo su ID, nombre, material asociado y descripción. Como siempre, se ha creado una base de datos, un aggregate. Vamos a utilizar las funciones que se nos han enseñado. Y aquí vamos a poner lo que sería el ID residuo, el material que sería el nombre, la descripción, el nombre también del residuo. Y bueno, a través de esta estructura obtendremos el resultado deseado, que sería lo que nos dice aquí en la consulta. Entonces, pasando con el consulta 3 lo mismo. Acá lo que nos dice es comentarios de usuarios. Acá es una consulta que recopila los comentarios realizados por los usuarios junto a la fecha de registro y el nombre completo del usuario que realizó dicho comentario. Se crea una base de datos, se le pone su aggregate, las funciones para que pueda ser bien estructurado. Y aquí lo que va a mostrar, ¿no? Que sería el ID, el nombre completo, los comentarios, la fecha. Aquí podemos ver que el nombre completo se hace un concat para que muestre tanto el nombre como el apellido del usuario. Bueno, pasando al siguiente, pasamos a la consulta 4 que vendría siendo reporte de problemas. Usted muestra los problemas reportados por los usuarios, incluyendo su descripción, estado actual y fecha de reporte. Una base de datos, un aggregate, las mismas funciones. Y lo que también va a empezar a mostrar es el ID, el nombre completo, obviamente con su concatenado, el problema reportado, acá la descripción, estado, fecha de reporte y eso. Eh, Vamos con la consulta 5 que sería historial del canje de recompensas. Esta consulta presenta la lista de recompensas canjeadas por los usuarios con la fecha de canjeo y estado correspondiente. A ver, saca de su base de datos, agregué las funciones para poder lograr que esta consulta se ejecute con éxito. Y al final lo que va a ir mostrando, que sería el ID, nombre completo, las recompensas, la fecha en cajera, el estado. Ya. Pasamos con la consulta número 6 registro de inscripción en eventos. Eh, es una consulta que tiene información sobre la inscripción de usuarios a eventos, mostrando su correo, nombre de evento, ubicación, fechas de registro y del evento. Lo mismo, se crean una base de datos, se agregué las funciones que se puede visualizar aquí. Si fue un evento. Y al final, bueno, lo que voy mostrando, el ID, el nombre completo, el email, el evento, el lugar de evento, fecha, registro. Y eso que vamos a ir agregando. Ya. Pasamos con la consulta número 7 que sería consulta de reciclaje por zona, mostrar la cantidad de puntos existentes de reciclaje por zona, también el nombre y descripción de la zona.
Acá se le hace igual se crea su base de datos, su agregue, la estructura, como siempre se nos ha enseñado, y lo que al final nos trae que sería la zona, nombre, descripción de zona, cantidad de puntos reciclados. Pasando con la consulta número 8, sería recompensas más entregadas y mostrar las recompensas más populares junto con el nombre de la recompensa y la cantidad de canjes realizados. Acá veríamos lo mismo, ¿no? La misma estructuración, dependiendo del caso, solo que como que va sumando la cantidad de canjes. Y bueno, el tipo de operaciones al final ya da con el resultado de la consulta. Yendo por la número 9, usuarios con mayor cantidad de reciclaje, muestra los usuarios con mayor cantidad de reciclaje registrados, muestra el nombre y apellido del usuario. Acá lo mismo, se hace su estructuración con las entidades que se quieren trabajar y al final ponemos aquí lo que se va a ver en nuestra consulta como resultado. Pasando con la número 10, cantidad de residuos por tipo de material, muestra la cantidad de residuos reciclados por tipo de material, nombre de material y cantidad de residuos. También formamos la estructura, creamos la base de datos con el aggregate para agregarlo. Y bueno, pues, al final vamos a poder ver lo que nos quiere mostrar la consulta, que sería el ID, la cantidad de residuos reciclados, el material, también el ID y todo lo demás. A ver, ¿qué más? Ya. El apartado de usuarios que canjearon más recompensas, muestra los usuarios que canjearon más recompensas, su nombre y cantidad de recompensas obtenidas. Seguimos las mismas estructuraciones y al final nos queda ID, nombre, apellido y cantidad de recompensas. Y a ver, esto. Ya, cantidad de recompensas canjeadas. Ah, ya. Hizo sus respectivas funciones. Ya. Uy, ya. Entonces, consulta número 12. Ah, ya. Sería reciclar por usuario. Esta consulta muestra el nombre completo, correo, fecha, cantidad de reciclaje y residuo asociado a reciclaje. Creamos la base de datos, aggregate. Podemos que viene desde el usuario. File ID. Establecemos. Con toda la misma estructuración, ponemos al final ID, nombre completo, correo, fecha, peso, kilogramo, nombre de residuo y cerramos en la consulta. Y bueno, ya pasaríamos al apartado de conclusiones. La colaboración entre los miembros del equipo, potenciar el análisis de datos, el diseño de la propuesta de valor y el desarrollo de requisitos funcionales orientados, la experiencia atractiva, útil y centrada al usuario. Las entrevistas realizadas permitieron identificar las necesidades reales del segmento objetivo, como el acceso limitado a puntos de reciclaje, desconocimiento de las prácticas adecuadas y baja motivación para reciclar. Y bueno, al evaluar estas distintas opciones, elegimos un sistema de gestión de base de datos relacional y también no relacional que se ajuste bien a nuestras necesidades. Y bueno, y finalmente establecer un diagrama de entidad de relación lógico. Tuvimos una visión más clara de cómo estructurar los datos y lo que fue muy útil para la calidad del diseño. Y con eso ya sería todo. Muchas gracias. Mm. Ya, ya está. Justamente casi ya a punto de conseguir los 20 minutos. Si me extendía más, ya iba a ser y tenía que cortar el video en edición. Ya, entonces, bueno, voy a terminar la sesión para que esto se guarde. Ujú. Y ya, pues ya les digo cómo va, porque ya después de esto ya solo tendría que subir el video a YouTube, descargarlo, enviarlo como archivo al profesor, y junto a todo lo demás, más sus videos de ustedes del About Team que me enviaron, y ya, eso ya quedaría. Ya, gracias, Ah, Carlos, gracias. Carlos, acerca del video del About Team, ¿sí te llegaron a enviar todos? Sí, sí, felizmente Ah, sí. Es que ya. yo había insistido también porque ya también sabía que algunos iban a dormir, ¿no? A partir de ya de las 12 una, porque estaba pasando otro curso, pues. Ya, Sí, pero sí, es que creo que la mayoría estamos ya trabajos finales y todos están casi